Bien, continuamos. Distorsión. Ya lo vimos en conceptos. Tiene tres parámetros, página 21. Amplitud, frecuencia y fase. Además, cualquier onda se puede descomponer por Fourier en una suma de varias ondas senoidales. Cuando la señal que entra en un sistema es distinta a la que sale, se puede llamar distorsión en función de cuál sea el parámetro modificado. O sea, yo puedo modificarle la amplitud, la frecuencia o la fase. La fase, invertir la fase es lo que hace el sistema XLR, el sistema Canon. Invierte la fase a una de las dos líneas. La amplitud es lo que hace un amplificador. Distorsiona la amplitud, entonces entra a una determinada cantidad de decibeles y sale a otra para que pueda sonar y ser amplificado. Y la frecuencia es lo que hace el crossover. La frecuencia en la cual suena va a sonar más agudos, más grave o más medio, dependiendo de la frecuencia que yo le afecte, digamos. Hablando allá, hablábamos acerca del diagrama polar de un micrófono. Así como vimos el diagrama polar de un parlante y la directividad del parlante, el cono en el cual emite el sonido, también lo tenemos a esa misma directividad en el micrófono, en el ángulo en el que capta el sonido. Este micrófono, como un ejemplo, tiene ahí dibujado el diagrama polar. Y si ustedes van a la página 24, justo está cortadito ahí, pero ¿cuál sería un micrófono de estos? Si tuviese que, según el diagrama polar, ¿qué micrófono sería ese? Está justo cortadita la parte de ahí, la palabra, un poquito arriba. Cardioide. Bien. Cardioide. Vamos a ver. Entonces en el 24 tenemos un omnidireccional. Va a captar el sonido en todas las direcciones en las cuales yo le imprima la presión mientras estoy hablando. Entonces yo puedo cambiar de sentido y va a captar en todo sentido el sonido. Son muy poco utilizados esos micrófonos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy interactuando con muchos instrumentos, me capta el sonido natural de todos los instrumentos y me es imposible hacer una mezcla. Cuando yo le subo a la voz, también estoy subiendo al sonido que se está entrando de la batería al micrófono. Entonces son muy poco utilizados. Bidireccional es un micrófono utilizado. Yo tenía fotos por acá. Ahí tenemos los dibujos. Cardioide, supercardioide, hiper, omnidireccional y bidireccional. Para entender cómo capta el sonido. El omnidireccional, ustedes fíjense que capta el sonido como envolviendo todo el micrófono. El cardioide, si bien envuelve el sonido, pero fíjense que está solamente en la línea de la pastilla para arriba. El super y el hipercardioide ya va achicando el rango en el cual toma el sonido y yo necesitaría establecer una buena línea, una buena alineación entre lo que yo estoy hablando y el micrófono que yo estoy teniendo. Entonces muchas veces pasa de que agarro un cardioide o hipercardioide y hago esto y no suena nada. Es por la característica que tiene el micrófono. Tengo usos. Ahí tenemos uso de los micrófonos. Omnidireccional y bidireccional. Los omni o los bidireccionales son aquellos que se usan en las conferencias. No sé si han visto, reunión, un micrófono en la mesa, en el medio, y todos hablan, no importa de qué línea hablan, desde qué dirección hablan, que se escucha. Es un micrófono que puede estar o confeccionado de esa manera, o puede tener una combinación de pastillas en serie, en distintas direcciones. Entonces
que habla de aquel lado toma esta pastilla, el que habla de este otro lado toma esta otra pastilla, como es el bidireccional. Ese que se usaba, digamos, en las radios, el que estaba el micrófono acá en el medio, uno que hablaba de un lado, otro que hablaba del otro lado. Entonces, dos pastillas combinadas, que no importa del lado en el que yo hable, sale el sonido porque lo capta de la misma manera. Unidireccional es cardioide y hipercardioide. Fíjense que en la práctica nosotros usamos el Shure 58, que es el que está ahí arriba, que es cardioide, como el 57 que habíamos hoy en el comienzo, y el hipercardioide, que es el tubo largo que está abajo de todos, es un micrófono, no sé si ustedes han visto a veces en las canchas de fútbol, que como que le hacen un zoom al audio y escuchan casi lo que está en la otra punta de la cancha. ¿Por qué? Porque cierran tanto el abanico en el cual capta el sonido y le incrementan tanto la ganancia que capta solamente el sonido que está y que viaja en esa franja. Entonces, es cuando yo tengo que sacar sonidos puntuales de algo. Por ejemplo, si yo tuviese que microfonear esta batería, pondría hipercardioides acá, para tomar específicamente los sonidos de los metales acá, y un omnidireccional o un bidireccional acá abajo para que llene el cuerpo del sonido de la batería. Entonces, cuando uno compra un set de micrófonos para batería, ve que tiene un rango de distintos micrófonos que van ubicados en lugares específicos dependiendo de cada una de las características del micrófono. ¿Y los que usa James Bond, cuáles son? James Bond. Para escuchar de lejos, ¿viste? Hipercardioide, sí. Y con una pantalla. Hipercardioide con una pantalla. Mirá. Este es bien clarito. No tiene dibujo, no tiene nada. Dice supercardioide. Ya, ¿viste? Minimizan el error, ¿viste? Te lo dicen directamente, supercardioide. Entonces dice, voces derechitas con el micrófono, nada que ver. Sino porque se pierde, digamos, el sonido, y es algo que luchamos todos cuando el micrófono no está utilizado, digamos, bien. Tiene su ventaja y tiene su desventaja. La ventaja de un unidireccional o hipercardioide es que va a tomar con mucha fidelidad el sonido que yo emito, sin estar afectado por los sonidos que tienen alrededor. Pero tiene una gran desventaja, que es que la alineación tiene que ser casi perfecta. Yo debería acomodármelo, por ejemplo, vamos a la práctica. Este micrófono yo lo debería... ¿Sí? Yo le digo a veces a la chica, hagan de cuenta que acá hay agua. Si lo ponemos así se vuelve toda el agua, si lo ponemos así también. Entonces, lo más derecho que se pueda, ahí, porque son micrófonos que están acá, digamos, me falta, ¿no? Pero la idea sería de que estén a la altura, si de cada uno que yo pueda hablar, no mirando hacia abajo ni mirando hacia arriba, sino que esté mirando directamente lineal hacia el micrófono. Este, por ejemplo, estaría bien ubicado, ¿sí? Porque está derecho, de acuerdo, digamos, yo tengo que regular la altura del que va a presidir o a predicar, pero la idea sería de que esté lineal a donde yo estoy emitiendo el sonido. ¿Ese para el supercardioide? Claro. Supercardioide está hablando acerca de que va achicando cada vez más, super o hiper, va achicando cada vez más el abanico en el cual capta el sonido que yo estoy emitiendo. ¿Sí? ¿Y eso depende de la voz del que habla o del que No, porque ahí depende de la voz del que habla, yo voy a trabajar en la parte de la ecualización. Lo que sí está bueno, que el hipercardioide me va a dar la posibilidad, como hablábamos hoy allá arriba, de minimizar el hecho del acople. Ahora vamos a ver qué significa un acople, y eso lo va a minimizar, porque como en el omnidireccional va a tomar el sonido desde todos lados, y más si estoy usando monitoreo de piso, peor todavía, porque yo estoy hablando acá y el monitor de piso me está pegando a mí, es muy probable que meta un bucle. Por eso siempre para la voz es mejor el supercardioide. Super o hiper. En hiper, por ejemplo, nosotros estamos usando si
Si bien es cardioide, pero ese. Nosotros estamos usando para una de las voces, porque tenemos un solo micrófono, para una de las voces estamos usando ese micrófono que es extremadamente fiel. Entonces, tiene que ser precisa la voz, tiene que estar bien ubicado el micrófono, pero es una bendición porque vos podés darle los matices, trabajar con eso bien sectorizado, con esa línea bien sectorizada y no contaminada por sonidos. Nosotros, imagínense que nosotros tenemos un cajón peruano que blum, 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 o sea, suena de manera natural al lado de los que están cantando. Entonces, aislar lo más posible lo que capta el micrófono es una bendición. Si yo quiero poner un micrófono a un coro, por ejemplo, Sí. a un coro de muchas personas, tengo que poner un cardioide o algo de eso. Un ovni. Omnidireccional. Omnidireccional. Omnidireccional, O sea que ambiental. Los ambientales son omnidireccionales. Omnidireccionales, claro, sí. Omnidireccionales, y tengo que trabajar mucho con la distancia, porque yo, como es omnidireccional, no puedo abrirle mucho la ganancia, porque estoy muy cerca del acople. Entonces, la idea sería que esté lo más cerca que se pueda del coro, y si no, la otra es poner cardioides o hipercardioides, pero hacer un sistema de 3 o 4 micrófonos que capten todos en la misma línea, pero sin que se me meta, digamos, el sonido natural de los parlantes, del lugar o de los instrumentos que yo tenga, digamos, sonando. Bien, vamos a seguir. Saturación. ¿22? 22. Volvemos por atrás. Bien, saturación y acople. Vamos a ver problemas del sonido. Problemas y complicaciones que podemos tener en el sonido. Una de ellas es la saturación. Es un término utilizado en el campo de la música rock para designar el sonido en el cual la distorsión de la señal sonora que se hace claramente audible. Esta distorsión puede abarcar desde algo muy ligero hasta un sonido denso y borroso a la vez, cuya tonalidad se hace casi irreconocible en comparación con la señal original. La mayoría de los amplificadores de guitarra modernos tienen un preamplificador que puede utilizarse para generar distorsión y al mismo tiempo controlar el volumen de la señal de salida mediante la ganancia. O sea, esta saturación que vamos a hablar puede hacerse de manera involuntaria como un problema del sistema, más cuando estamos grabando, cuando queremos grabar el culto en general o específicamente el mensaje, o también puede darse de manera intencional cuando yo quiero darle algún efecto a algún instrumento, ¿sí? En definitiva, ¿qué es lo que hace la saturación? Nosotros veíamos hoy que la línea va fluyendo como un selenoide entre positivos y negativos, y dependiendo de la frecuencia, cuántas vueltas va a dar en un determinado tiempo del ciclo. ¿Y qué es lo que hace la saturación? Como el sistema nuestro tiene márgenes superiores y márgenes inferiores de sonido, esa ola que supere el margen superior o el margen inferior, el sistema la va a cortar, la va a despreciar y va a quedar una meseta como un golpe abrupto en el sonido. Entonces, cuando algo está saturado, suena raro, suena mal, porque mi oído, en lugar de ir hasta los picos más altos y volver de una manera armoniosa, hace un corte abrupto y cae abruptamente, ¿sí? Entonces, cuando yo esté grabando, vamos a suponer, yo tengo acá un ejemplo, ese es el Adobe Audition, programa que muchos utilizan para grabar, y creo que ustedes lo tienen acá. Fíjense, a ver si puedo. Bueno, le tengo que pagar un enchufe acá. La línea, no sé cómo marcarlo, pero la línea blanquita que está dentro del gráfico y la línea blanca que está en el medio,
Ahí yo tengo las dos señales, L y R, las dos representadas. Entonces la señal que está abajo, las dos del medio y la de arriba en blanco, son los márgenes míos, superiores e inferiores de cada una de las líneas. Fíjense que los picos máximos y mínimos salen afuera de los márgenes que yo ya tengo preestablecidos. Todo ese sonido que está ahí arriba, el sistema lo corta, lo desprecia y lo saca. Y hace este dibujo. Ven que viene medianamente parejo y llega un momento que, plum, abruptamente lo corta. Eso es no solamente molesto para mi oído, sino que hay colores y matices en el sonido que no se aprecian. Entonces, los sonidos más estridentes de una voz femenina o los sonidos más llenos de un bajo o de una voz de un hombre quedan totalmente cortados, chatos, despreciados del sistema. Entonces queda, digamos, un sonido que no es agradable al oído. ¿Sí? Saturación, o sea, está saturado el sistema, le está entrando más sonido que lo que puede tolerar. Eso llamamos en sonido lo que es saturación. Otro problema que podemos llegar a tener es el acople, el famoso acople que despierta a todos los hermanos cuando sucede. Más a la mañana, cuando estamos todos medio dormidos, viene un acople y todos nos despertamos todos de golpe. Acople es un fenómeno producido por la retroalimentación que ocurre en un sistema cuando una determinada fuente sonora recoge su propio sonido, reintroduciéndolo en el sistema. El resultado es un pitido característico muy desagradable y molesto. El caso más típico es el acople micrófono-altavoz. En este caso se produce el acople cuando un micrófono recoge el sonido proveniente de uno o varios altavoces. Y quizás el acople más conocido también es el acople de la guitarra eléctrica. Ahora les voy a explicar en un gráfico que tenemos acá. Entonces, decimos, el micrófono, cuando estoy hablando, convierte el sonido en una señal eléctrica. Esta señal viaja hacia la amplificación, lo amplifica y suena en el parlante. Hasta ahí estamos todos bárbaros. En la parte de la derecha tenemos el acople propiamente dicho, que ¿qué hace? Que el micrófono que convierte el sonido en una señal eléctrica es amplificada, sale por el altavoz, vuelve a ingresar por el micrófono y es amplificada aún más. Entonces hace un círculo vicioso que no termina nunca más de amplificarse y retroalimentarse el mismo sonido, entonces genera un pitido desagradable. Ese es uno y es el más común. Acople entre micrófono y parlante. Yo me podría poner delante de la línea de los parlantes y eso produciría un acople. Por eso, y no de manera caprichosa, los parlantes están ubicados delante de la línea de todo lo que suena. Entonces, todo lo que suena, instrumentos, voces, todas esas cosas tendrían que estar por detrás de la línea de los parlantes. Es como que esto sería, si bien acá tenemos una buena calidad de direccionamiento de los micrófonos y de los parlantes, pero yo tendría que tener una línea imaginaria que no podría pasarme para adelante porque va a producir un acople. Otro acople bastante común es el de la guitarra eléctrica. Las pastillas convierten las vibraciones en señales eléctricas. El sonido se vibró en las cuerdas, la señal eléctrica es amplificada, el altavoz convierte la señal eléctrica en sonido, o sea, una presión, y esa vibración hace vibrar aún más las cuerdas. Entonces, yo estoy tocando la guitarra y tengo el retorno mío a todo lo que da. Esa vibración, ese movimiento que está generando la membrana del parlante, va a generar en el instrumento una vibración que va a ser un acople también. Entonces la guitarra va a sonar sin que yo la toque. Va a sonar de manera descontrolada, de manera no intencional. Así que esos serían, digamos, los dos casos de acople. Puede ser que haya acoples en agudo o en graves. El acople de agudo es ese pitido molesto, chillón, y el grave es como que todo empieza a vibrar, a temblar y uno no sabe si viene un terremoto o qué es lo que pasó.
pero esos son los dos y pueden pasar. El más común, de acuerdo a la directividad del parlante, es el agudo. ¿Por qué? Porque el cono del sonido agudo viaja más cerradito en cuanto al ángulo, pero mucho más lejos en cuanto a la distancia. En cambio, el sonido grave es más abierto, más abarcativo, pero no tiene tanto alcance en la llegada, ¿sí? Como si fuese uno con una metralleta, es el grave, y un francotirador es el agudo, en el cual yo específicamente voy y lo pongo el agudo en donde yo quiero. Por eso que es más probable, más propenso a que la acople sea en agudo. Tendría que estar totalmente saturado el sistema en grave para que empiece a hacer una acople grave, pero pasa y ha pasado muchas veces. Bien, seguimos con el micrófono. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna acotación, algo? ¿Y por qué cuando yo me paro ahí con el micrófono en ese no acopla? ¿Porque es diferente el sonido? No, porque el micrófono tuyo está captando el sonido desde acá, de manera direccional desde este lado. Si fuese un omnidireccional, Ahí sí, por ahí. ahí quizás sí acople porque el sonido lo captaría la pastilla. Pero la pastilla, como tiene un rango bien cerradito, por eso que es. Te pregunto porque a veces lo saco, por eso te pregunto. No, el hecho es que vos no lo apuntes Directamente ahí. Claro. Que vos veas como que esto tiene un embudo en el micrófono y en el parlante. Que vos no enfrentes la boca de los embudos. Bien. Ni en el parlante ni en el micrófono. Pero vos lo podés sacar, podés estar cantando, cambiar la dirección del micrófono mientras que vos vayas hablando de la misma dirección, mientras que vos no lo enfrentes al micrófono, no habría ningún problema. Disculpa, Sí. ¿y la guitarra cómo solucionarías? Si acoplando la guitarra. Y bajando los pedales. Por eso es que es importante de que los músicos y las voces estén desde la línea de los parlantes para atrás. Porque yo puedo bajar el retorno de piso, pero no puedo bajar las matas. Entonces, de pronto, por amor a la congregación y al sistema de sonido, puedo bajar el monitor. De última no se escuchará el hermano y puede llegar a tener algún problema, digamos, de perderse. Lo más probable es que se acopla con la guitarra es porque está extremadamente alto. Extremadamente alto. Aún bajándolo a la mitad del sonido que ya tiene, él debería escucharse sin ningún problema. La otra es ponérselo. Hay que ver, digamos, también la ubicación y la dinámica de los músicos, pero muchos se lo ponen atrás también, al retorno. Siempre es pensar de que un monitor de piso siempre va a tender a contaminar el sonido que yo quiera hacer, digamos, de manera general, de manera lo más digamos. Pero tendría que ir ubicando y viendo a ver de qué manera poder solucionar ese tema. Quizás puede no estar de frente a la guitarra, quizás puede estar de un costado de la guitarra para que no capte de pleno las vibraciones que está emitiendo el parlante. Son alternativas que uno tiene como para poder. La otra, muy simple, en algunas ocasiones no ha resultado. El output de la caja directa, adaptador de plug a mini plug y auricular de un teléfono. Entonces ahí ya tenés que él está escuchando su propio instrumento. El problema es que él se aísla de todo lo otro. Escucha solamente su instrumento. Pero quizás podría ser que tenga un solo auricular puesto, escuchando su instrumento ahí. Entonces, y con el otro escuchar toda la congregación y ver cómo se acopla él al resto, digamos, de los sonidos. Son todas alternativas que, a ver, no tenemos in-ears, no tenemos un sistema de parlantes unidireccionales y hipercardioides como deberíamos o lo que fuese, y son todos rebusques, vamos a llamarle, de la persona, y a veces te toca, nos ha tocado sonorizar lugares totalmente distintos. Les contábamos el ejemplo de la iglesia en Boedo. La iglesia en la capilla tiene 200 y pico de años la iglesia.
lo sentís en el olor de la madera, los adornos y las cosas, ves el tiempo. Ya no se hace en la iglesia de esa manera toda decorada, toda, digamos, artesanal, digamos, ¿no? Sí, claro, tenía una acústica impresionante, piso de alfombra, sótano, cielo raso, sonaba hermoso, todo rodeado de madera, sonaba espectacular. Un simple microfonito y no había, y un parlante y no se necesitaba mucho más. Nos pasamos, por una cuestión de espacio, al lado había tipo un mini gimnasio, totalmente distinto, totalmente distinto. Rebotaba por todos lados, por eso tuvieron que ellos poner algunas paredes de esas acústicas. Pero otra cosa que pasa cuando uno tiene eventos así muy grandes, llega un momento que tu cabeza se satura. Ya no escuchás más nada, ya no sabes si es agudo, si es grave, si es medio. Se hace una bola en tu cabeza que no diferenciás. Por eso está bueno tener a alguien al lado que de pronto se vayan alternando y vayan haciendo sonido de manera intercalada. Porque llega un momento que se te satura la cabeza. Lo cuento porque me acordé que en ese momento estaba el sonista del lugar y me dijo: Seba, se llama Leo, la verdad que una bendición porque me dio la llave de la cabina, me dijo: Seba, vos hacés, manejá, y bueno, se valora, digamos, esa predisposición. Pero me dijo: Seba, vos hacés. Cuando vos te sientas que ya no sabés para dónde salir, chiflame que yo te asisto, yo te reemplazo. Así que se trabajó, digamos, en conjunto. Bien, lo mismo que los parlantes, entonces decíamos el sistema diagrama polar de los micrófonos. ¿Puedo repetir cómo sería entonces para salir de una situación así con el output? Acá con el retorno, claro. Esta caja directa, y la mayoría de las cajas directas tienen una entrada y una salida, que está clonada, que está puenteada, la entrada con la salida. Entonces, ¿Sería la salida? claro, los adaptadores que tenemos en la última página serían de la tercera fila, los dos primeros. Saturación en graves. Sí, claro, eso es lo que uno por ahí a veces dice: bueno, pensemos el sonido en conjunto, porque vamos a trabajar en los parlantes y no vamos a obtener el resultado requerido. Bueno, tenemos que tener en cuenta el sonido natural del lugar, lo edilicio del lugar. No lo tenés. Gracias. Entonces, bueno, en la página 41, la tercera franja, los dos primeros son adaptadores de mini plug. Sí, página 41, al final de todo. 37. Bien. Sí, Sí. algunos tienen hasta 37. Sí. Hice dos impresiones distintas y en el medio de la 36 y la 41 estaba todo lo que era el software más utilizado. Y había PowerPoint ahí, entonces agarré por una cuestión para no echar piedad, agarré y lo saqué. Pero empezamos usando PowerPoint, digamos. Y estaba todo el hecho de cómo hacer una diapositiva y toda la explicación de un tutorial de PowerPoint que hoy por hoy YouTube nos pasa el trapo, en ese sentido. Claro, entonces la tercera franja son todos adaptadores. Los dos primeros son de mini plug a plug. Entonces yo pondría el plug acá en la salida, y del mini plug saldría con los auriculares de micrófono, de celular, y me lo pondría en uno solo para poder interactuar con los demás. Hay muchísimos más adaptadores. Por una cuestión de actualización están algunos. Pero hoy por hoy, de cada sistema hay un adaptador, tanto de audio como de video, de un sistema a otro. No hay casi limitación en ese sentido. Bien, micrófonos inalámbricos, volvamos. Página 24. Es un dispositivo que capta el sonido y lo transmite por radiofrecuencia. Puede ser de solapa o de mano, tipo bastón. Hoy por hoy hay de vincha, corbatero, hay muchísimos, pero la idea sería de que esto capta el sonido
lo envía por una señal de radiofrecuencia a un receptor que está en la cabina de sonido generalmente. Eso está conectado a la consola de sonido y elimina el cable, me da a mí la posibilidad de moverme sin ningún tipo de limitación. Esos micrófonos también son cabrioli y... Sí, sí. Porque es un corbatero, está acá abajo. Claro, bueno, el corbatero te diría que es cardioide, no es tampoco unidireccional. Porque imagínate de que yo lo tengo colgado acá y va a captar también el sonido que venga. Entonces, no es unidireccional, porque yo no puedo hablar así como para abajo en el micrófono, pero tampoco puede ser del todo omnidireccional para captar todo. Generalmente, tanto los corbateros como los de vincha, está la pastilla del micrófono diseñada para la ubicación en la cual va a estar utilizado el micrófono. ¿Sí? En cambio, digamos, de pronto, el inalámbrico de mano puede tener un rango un poquito más grande de variedad en cuanto al diagrama polar, en función a que puede estar utilizado en un aspecto o en otro aspecto. Bien. Algo para tener en cuenta del micrófono inalámbrico. Es una bendición porque nos da la libertad de poder movernos, de poder, sin la limitación del cable, es una bendición. Acarrea un problema o tiene, digamos, un posible problema, que es el tema de la interferencia. Como es una radiofrecuencia, se puede meter, digamos, en el medio algo que esté generando una frecuencia cerca del rango de frecuencia que yo estoy trabajando. Entonces, muchas veces el micrófono y el receptor tienen un rango de frecuencias distintas, canales que se le llaman. Entonces yo puedo mudarme de canales dependiendo del lugar en el que esté. Y una salida muy rápida es acortar la distancia. Entonces, como yo tengo acá una pachera, ¿sí? Explico así rápidamente, una pachera es un alargue de lo que está en la consola de sonido, una réplica de lo que está en la consola de sonido, para no tener que ir yo con 15 cables hasta allá. Ya hay un cable pasado y yo me conecto directamente y lo único que hago es respetar los canales. Yo le digo, por ejemplo, al piano, yo te asigno a vos el número 1. Entonces, track, él se conecta en el número 1 acá y yo sé que allá me va a llegar en el número 1 el sonido que está emitiendo el piano. Eso generalmente ya está preestablecido, ya está ordenado, y salvo que la iglesia funcione muy de manera dinámica durante la semana, eso casi como que no se desconecta, se queda, digamos, prearmado ahí. Entonces, bueno, lo que decía del micrófono inalámbrico, una de las posibilidades de poder minimizar ese error y es achicar el rango de la distancia en la que está. Entonces, si yo tengo un problema con un micrófono, cabe destacar, digamos, que los mejores son los UHF. Es una frecuencia de bajo rango, pero que no tiene tantas cantidades de divisiones y que no están utilizados. Tendría que ser alguien que esté muy cerca del lugar para que se entremeta, digamos, porque es de bajo alcance. Entonces tiene que ser alguien que esté muy cerca, una radio que esté específicamente al lado, para que transmita, para que se interfiera, digamos, en la señal que yo estoy transmitiendo. Pero otra de las posibilidades sería asignarle un canal a ese micrófono y el receptor ponerlo ahí, por ejemplo. Entonces ya corté, imagínense la distancia que tenemos de acá a la cabina de sonido y lo acortamos a la distancia que tenemos hasta la pachera. Se apagará el equipo, murió el equipo. Alguien pisó el enchufe, no sé quién. Desconectar. ¿Sacamos algo? El piano. Es el piano. Sí. 3 segundos tenés. 1, 2. Se acabó. ¿Viste? 3 segundos tenés. Bueno, igual quedaba una sola cosa que era la alimentación Phantom, que vamos a ver si vuelve. Mientras vamos hablando. Entonces, a mí me va a dar la portabilidad. Ahí se está bajando. Ahí arrancó. Sí. Ahora lo vamos a revivir.
ubicarlo ahí me da la posibilidad de tener la libertad de movimiento, pero voy a cortar la distancia y voy a minimizar la posibilidad de que venga y se meta una interferencia en el sistema. Entonces, una salida rápida, una salida práctica, no tengo que cambiar el sistema de VHF a UHF o comprar un micrófono de más calidad, simplemente reubicar el receptor. Otra de las cosas es chequear el nivel de las pilas. Las pilas, cuando se van agotando, la frecuencia que van emitiendo es la misma, pero con menor potencia, entonces se pierde. Muchas veces hacemos así, es como que se pierde, digamos, el sonido en el camino. Así que... Es común que por eso termina en el medio de... Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos un micrófono, el único que tenemos inalámbrico, que tiene un visorcito, que tiene, digamos, el indicador que tiene 3 rayitas. Generalmente cuando tiene 2, dejamos que cante la alabanza, si ya arrancó, pero entre la alabanza y el mensaje vamos rápido y le cambiamos las pilas, tenemos pilas recargables, así que no hay... O sea, tratamos de minimizar el problema en ese sentido. Pero no todo tiene indicador. No, este no tiene. Este no tiene. Claro. Pero bueno, una cosa práctica también es tener siempre elementos de backup. Siempre elementos de backup. Entonces, y estar ejercitados, el sonidista, claro, el sonidista con la persona que está dirigiendo o está predicando. Mirá, Miguel, si se llega a cortar el micrófono, automáticamente agarra este. Yo sé que automáticamente corto este y te mando por este. Tener ejercitado eso para que la distracción sea lo más corto posible, que la persona que está predicando esté lo más pendiente a la predicación y no tanto al cómo resuelvo el problema. Muchas veces nos pasa en el medio de la predicación y no sabemos para dónde salir, entonces tener ese plan B un poco aceitado, ¿no? Entonces decir, salgo por este micrófono, dejo este a un costado y salgo por este, y fueron 3 segundos en el cual yo corté y volví a retomar. Un segundito. Igual falta poco de lo que es sonido. Después nos metemos un poquito en la parte de multimedia. Perdón. Ahí está. Ahí. Vamos a una pausa, dijo. Adelante tú. Ahí va. Cuando se junten los 4 círculos ya. Bien. Otra de las cosas que nos queda ver es la alimentación phantom. Bien. Alimentación phantom. Muchos micrófonos, vamos a... Eso está en la página 29. Ahí está. Muchos micrófonos necesitan una alimentación. Si bien son cableados, necesitan que les proveamos una alimentación externa. Es una alimentación de 45 volts de corriente continua que viaja por el mismo cable que va a fluir también el sonido. No va a afectar absolutamente en nada la calidad del sonido, ni va a meter ningún tipo de ruido. Va a viajar de la misma manera que viaja el sonido para el otro lado. La consola, muchas de las consolas tienen alimentación phantom y te proveen alimentación phantom. Esa alimentación de 45 volts te la da. Hay algunas que te la dan determinando qué canal querés alimentar con phantom y cuál no. Hay otras que son genéricas, vos apretás el phantom y le manda a todos los canales, independientemente
ondas Phantom. No afecta absolutamente nada, no altera en nada el sonido ni nada. Simplemente el micrófono que necesita alimentación Phantom no va a funcionar si no tenemos esa posibilidad. Como hay muchas consolas viejas que surgieron antes del sistema Phantom, vienen estos aparatitos que son alimentadores Phantom, como si fuese una caja directa, pero van aéreos, entrada, salida, la fuente que los alimenta y solucionamos el problema. Entonces, si no tiene la consola de sonido la posibilidad de alimentar con Phantom todo el sistema, yo puedo tener específicamente para el micrófono que necesita esa alimentación para proveerle al micrófono. Eso es porque el micrófono que necesitas. Sí, son micrófonos condenser, tienen un condensador adentro que son mucho más fieles en cuanto al sonido, pero que electrónicamente adentro le hacen un proceso a toda la parte electrónica y eléctrica del flujo del sonido. Son mucho más fieles, pero que necesitan esa asistencia, digamos, de la alimentación que le provee la consola, en el caso que tengan, o este aparatito, si la consola no lo tiene. Bien. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de conectores. Son los mismos que tienen ustedes ahí, pero ahí están con más colores. Como les decía, vienen de muchísimos tipos, de muchísimas variables. Es una bendición el último, el combo hembra, porque uno puede entrar con Canon en el medio, con Canon al exterior o con plug en el medio, porque tiene los dos combinados. No sé si lo ven ahí. En el medio puede entrar el plug y a los costados, que tienen los tres agujeritos, puede entrar el Canon macho. Entonces es indistinto si yo quiero fluir con plug o fluir con Canon. Entonces está bueno eso, cuando los equipos vienen con eso, porque es independiente de cómo yo quiera cablear el sistema. Después tenemos adaptadores, como les decía, por una cuestión de actualización. Hoy por hoy hay adaptadores en todos los sentidos, de audio, de video. Estos adaptadores son de Canon a plug, lo que nosotros veíamos en el tema de puentear los cables y que el 1 con el 2, con la fase, con la contrafase, con la masa, ya te lo hace directamente el cable, el adaptador este. Y fíjense que pasa desde macho RCA a Canon hembra, o sea que hay entre medio de todas esas cosas cualquier combinación. Otros adaptadores más. Y bueno, ahora vamos a la parte de multimedia, rápidamente. Bueno, proyectores. Simplemente lo voy a mencionar porque es una tecnología que está quedando cada vez más obsoleta. Miguel me consultaba acerca de renovar el proyector o comprar una tele. Veíamos y evaluábamos que con el proyector íbamos a caer en cuanto al tamaño, pero con la tele íbamos a crecer en cuanto a la resolución y definición del televisor. Entonces uno quizás tenía miedo porque se achica el tamaño de la pantalla, pero era una realidad que iba a crecer en cuanto a la definición y el contraste que tenga de la letra. Entonces cuando ustedes usan un Easy Worship, si ustedes trabajan bien con los fondos y con el color de la letra, no hay ningún problema de estar en la puerta, que se va a ver sin ningún problema. Entonces lo menciono simplemente como para saber. De rayo catódico, típicamente tiene 3 tubos catódicos de alto rendimiento, uno rojo, otro verde y otro azul, y va combinando, digamos, ahí los colores, el famoso RGB también. Proyector de LCD, cristal líquido, es el más simple, por tanto uno de los más comunes y asequibles para el uso doméstico. Es una tecnología, la luz misma, una sola luz se divide en 3, que pasan a través de 3 paneles de cristal líquido y ahí van conformando los colores. DLP
Digital Light Processing. En sí hay un abanico bastante grande de proyectores. El hecho es que hoy por hoy el LCD y el LED están atentando mucho con el hecho del uso del proyector. El proyector tiene una vida útil, la lámpara tiene una vida útil y se agota a veces sin previo aviso. Estamos en la reunión el domingo, vamos a arrancar la alabanza y murió el proyector. En cambio el tele, salvo que no le pase algo raro, debería fluir sin ningún problema. Entonces se está tendiendo a usar monitores o televisores. El precio son bastante similares. Los precios nosotros compramos en la dinámica de la reunión. Tenemos un escenario muy alto, por lo cual si nosotros poníamos una pantalla iba a tener que ser mucho más alta la pantalla para no interferir, que la gente que está arriba no interfiera, entonces la gente puede terminar cantando muy para arriba y va a ser algo muy incómodo. Tuvimos que ir a un proyector, compramos un proyector y salió casi lo mismo que una televisión, así que en cuanto a valores son bastante similares, pero la practicidad que tiene una televisión de esta, la fidelidad y el contraste que tienen los colores es incomparable con el proyector. Recién hablábamos con Néstor y si tuviésemos internet acá yo podría, en lugar de estar haciendo esto con la computadora, lo podría estar haciendo con el celular. De PowerPoint mando directamente por View no sé cuánto y mando directamente ese contenido. Como el televisor va a estar conectado a la misma red que mi teléfono, fluye por internet y yo simplemente cambio la diapositiva en el celular y automáticamente el cambio que yo hago en el celular se ve en el televisor. Si me llamo a mi esposa también se va a ver en el televisor, pero sí, es un problema es ese. Hay que poner modo avión, ¿viste? Así que bueno, software más utilizados. En los software más utilizados vamos a ver proyección, transmisión y grabación. Si bien hoy por hoy podemos no utilizar todo, pero tenemos que saber de que hay 3 software más utilizados en este aspecto y en esos 3 software más utilizados yo elegí 3 opciones. La opción básica, una opción intermedia y una opción top. Así también están los precios, ¿no? Básico el precio, mediano un precio, digamos, alcanzable o una versión gratuita que puedes llegar a ver, o tenemos ya algo top que debemos afrontar los gastos también de esa manera. Entonces, el intermedio es el Easy Worship en cuanto a lo que es proyección de la letra, lo que están usando ustedes. Easy Worship es el equilibrio entre lo económico y lo pro, y lo top. Es algo que dentro de nuestras iglesias, dentro de la realidad de nosotros, es algo alcanzable, es algo que da mucho resultado en esta medida. El otro es el que lea, que ahí vamos a lo más básico y rústico. Es un programa que tiene casi todas las herramientas como el Easy Worship, pero fluye mucho más tosco, mucho más limitado en cuanto a la posibilidad, digamos, de interactuar con el programa. Es más rebuscado cuando tenemos que ir a buscar algo, tenemos que hacer muchos más pasos, no es tan intuitivo, entonces termina siendo bastante incómodo comparado con el Easy Worship. Y el otro que tenemos es el Pro Presenter, ahí ya tenemos tope de gama, buenísimo el programa, espectacular, te da un montón de herramientas, te da el subtítulo en el video cuando vos ves alguna canción que están cantando en vivo y que te aparece el subtítulo abajo. Podés hacer fluir el contenido de canciones para acá y para allá y la letra y el mensaje y poner un contador en pantalla para que arranque la canción, la reunión, lo que sea, pero hay que pagar. Ese programa creo que sale algo así como $100 anual. El derecho para utilizarlo y cada Biblia se compra aparte. Entonces, claro, uno quiere usar la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la NBI y tenés que comprar cada una de ellas para poder utilizarla. Entonces, se genera, digamos, se torna un poco accesible.
Grabación. ¿Ustedes qué usan ahí? Easy Worship. Easy Worship. Ah, perdón. Easy Worship. Sí. No escuché. Usamos el Pro Presenter cuando fue lo de Piper. Vino un hermano con la máquina, con el programa instalado, lo usamos, es buenísimo, bárbaro, pero cuando se fue el hermano y se fue la Así que muy lindo mientras duró, pero volvimos a los viejos rudimentos. No, es una realidad, o sea, tenemos que entender de que la iglesia no solamente está velando por sonido y multimedia, está velando por mantenimiento, está velando por obras nuevas, está velando por necesidades puntuales de hermanos, Ministerio de Misericordia, por la parte de edilicia, de los bancos, del mantenimiento, lo que fuese. Entonces, cuando nosotros vamos a las autoridades y hacemos un pedido, ese pedido entra dentro de una lista y ahí donde ellos establecen prioridades. Y está bien que así sea, porque si no, digamos, nosotros tendemos a irnos por las ramas. Queremos usar todo lo top, todo lo mejor, y a veces no tiene mucho que ver con la necesidad de la iglesia. Después, bueno, tenemos lo mismo en grabación. Adobe Audition, el programa que yo les mostraba hoy en el ejemplo de saturación, es del Adobe Audition. Acá. Este es el Adobe Audition, así se ve, digamos, gráficamente. Fíjense que las barritas verdes que se van tornando en amarillas y después llegan a roja, tienen dos cuadraditos rojos al final, que eso te indica que ahí saturó. Llegó a los márgenes más altos de capacidad de recibir el sonido. Vos podés cerrar la ganancia de lo que le estás mandando al equipo que estás grabando y podés destildar esos cuadraditos para que queden activos nuevamente, para que te indique si en algún momento la grabación de vuelta saturó y pueda seguir bajando más. Lo que nosotros aconsejamos en la grabación es grabar a un bajo caudal de sonido, porque después para poder abrir e intensificarlo tenemos herramientas en el programa para poder ampliarlo más. No es que va a quedar grabado bajito y así se va a escuchar. Hay una función que se llama normalizar, entonces te lleva el último pico más alto al tope y todo lo demás queda por debajo. Entonces eso está bueno saberlo, porque eso tendría que fluir entre los medios, entre el medio, y darme margen para que si hay algún pico de algo no me quede afuera del margen y no sature. Entonces teníamos de que eso era una imagen del Easy Worship. De pronto del Adobe Audition. Otro programa es el Audacity. Acá volvemos de vuelta, es la versión de audio, o sea, de grabación de sonido, como el que lea. Es básico, no tiene muchas herramientas, es quizás algo medianamente simplón en cuanto a la gráfica, en cuanto a las herramientas, pero también da resultados como el que lea. O sea, va a grabar, va a dejarme que yo amplíe, pero no me va a dar tantos matices y tantas herramientas como el Adobe Audition. Y Pro Tools. O sea, ahí ya vamos al top, ¿no? De lo que es grabación. Ahí me va a dejar grabar en multipista, grabar distintas secuencias, trabajar en una cosa, en la otra. Aunque en Adobe Audition le siguen los pasos de atrás. Si Pro Tools pone una herramienta de grabación multipista, Adobe Audition en unos meses ya te metió esa herramienta. Entonces, como que va siguiéndole los pasos en ese sentido. El Pro Tools es pago también, el Adobe Audition tiene versiones gratuitas que son una bendición, así que resolvemos con Adobe Audition nosotros hoy por hoy. Lo que sí hacemos es intentar que todos los hermanos que interactúan con el audio tengan el mismo programa. Entonces nosotros le grabamos en Adobe Audition el culto, la hermana que está encargada de la parte de redes lo recibe en el formato de grabación que nosotros tenemos. Ella lo puede abrir en Adobe Audition, lo puede cortar, lo puede ampliar, lo puede reducir, pero siempre fluyendo bajo la misma plataforma. Lo mismo con el Adobe Audition. Tenemos hermanos que están encargados de digitar las letras de las canciones, entonces tienen en su computadora propia el Adobe Audition grabado, nos arman el proyecto. Si alguno usó Adobe Audition sabe que se guarda un proyecto. El Easy Worship. El Easy Worship se graba un proyecto
Y el proyecto ese no pesa nada, porque es solamente información que tiene el programa, como si fuese un acceso directo, y fluye por mail, y Víctor lo baja de su correo de sonido y multimedia, abre y ya está todo esquematizado cómo va a ser la reunión. Entonces el programa de la reunión ya está preestablecido con los directores de alabanza, que van a saber qué versículo van a leer al comienzo, qué versión de la Biblia van a usar, qué canciones se van a cantar, cómo va a ser la estructura de la canción. Muchas veces pasa de que quieren repetir 2 veces el coro, 3 veces el coro, empezar con el coro, empezar con la estrofa. Todas esas cosas nosotros no nos metemos, sino que lo que le pedimos es: háganos la tarea fácil. Si en la estructura de la canción se repite 4 veces el coro, por más que parezca tonto, pónganos 4 veces el coro, porque yo no puedo estar pensando si repitieron 3, si repitieron 4, si repitieron 5. Entonces, Víctor, casi como la gallina de Homero, tac, 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 va apretando todo para abajo y va siguiendo la estructura de la canción. No quiere decir que en el medio haya una improvisación y entonces Víctor empieza a tomar color, entonces volvemos para arriba, volvemos para abajo, volvemos para arriba, volvemos para abajo y se genera toda una confusión. Una realidad es que en la carpeta que nosotros teníamos anteriormente con las canciones, la gente iba siguiendo de acuerdo a lo que esa persona necesitaba. Entonces uno iba leyendo más adelantados, otros iban leyendo más atrasados, otros iban cantando la casi de memoria. En la proyección de la letra, a través de Easy Worship o cualquier otro programa, todos dependen de la persona que está manejando el Easy Worship. Entonces nosotros decimos que cuando estamos diciendo la última frase ya tenemos que cambiar a la siguiente. Porque cuando estamos diciendo la última frase, ya en tu mente ya estuvo leída y grabada esa frase, entonces ya pasó a la siguiente. Y muchas veces también al que va a estar pasando la letra, les pasamos los audios del ensayo para que él tenga la estructura de la canción. Y cuando hay un interludio, un silencio, entonces él va a limpiar, limpia y queda la pantalla limpia, sin letra. Porque pasa a veces que vos mandás la estrofa y 2 hermanos cantan y todos se quedan en silencio y quedan como el chavo cuando habla, que se callan todo y habla el chavo. Bueno, así quedan los hermanos porque están siguiendo lo que está saliendo en la letra. Entonces es importante conocer también las canciones. Hay canciones que se cantan de la misma estructura que la original. Entonces vos ya sabés cuándo va la guitarrita que hace pim, 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 o lo que sea. Pero, entonces, al escuchar y saber un poco cómo viene la canción y entender o saber de que se va a cantar de manera como se canta la original, yo puedo saber cuándo tengo que ir a limpiar y dejar la pantalla simplemente en blanco. ¿Sí? Así que eso en cuanto a la proyección. Bueno, teníamos también grabación y ahora tenemos transmisión por internet. El programa que nosotros utilizamos es el Wirecast, o como se diga en inglés. Lo mismo que con lo de grabación y proyección, es lo intermedio. Puede haber programas mejores o peores. El hecho es que si bien hay muchos tutoriales en internet, la mayoría son en inglés. Hay uno muy bueno en castellano, en español, pero arranca muy al principio, entonces te tienes que comer 4 o 5 horas para escuchar específicamente lo que vos necesitas saber del programa. Entonces se consiguió este programa y se fue casi como autodidacta aprendiendo a cómo transmitir, con una pantalla al costado, como un monitor secundario. Entonces mandábamos y veíamos qué fluía. Esto te permite establecer un formato de salida en el cual vos le decís si lo querés transmitir por Facebook, por YouTube, por lo que fuese, un montón de plataformas hay. Y cuando vos le das transmitir, ya automáticamente va al canal que vos estás asignando. Te deja programar un horario, o decís, nosotros ahora comenzamos a ponerlo a las 9:55, cosa de que ya estén conectados, y a las 10 le damos OK y sale, digamos, en vivo, digamos, ¿no? Facebook, ¿no? Sí, por Facebook. A ver, muchos me preguntan por qué Facebook y por qué no YouTube. YouTube tiene muchas más prestaciones. Por ejemplo, Facebook cuando arrancó. Y si yo me quise enganchar 10:20, 10:30 de la mañana, hubo media hora de culto que me perdí.
YouTube me da la posibilidad de que yo haga un repunte, lo corro para atrás y lo estoy viendo desde cero, con un delay de 30 minutos, pero lo estoy viendo desde cero, no me perdí nada de la reunión. El problema, que ahora vamos a ver cómo podemos solucionarlo, es la masividad de Facebook. Todas las personas que se levantan y van a ver el Facebook casi como que se tropiezan con la transmisión y muchos se quedan mirando porque en cambio en YouTube tenés que ir intencionalmente al canal, buscar y prepararte, digamos, para Saber poder qué ver. buscar también. Sí, a menos que nosotros tenemos el canal de IBM Campana en YouTube y en Facebook, está en Instagram, está en todos lados, ¿no? A menos que la persona que tenga su cuenta de YouTube en su celular esté suscrito a Sí, al la canal de campanita, YouTube y que ponga y la le campanita. avisa que está la transmisión. Pero si no,